cuadro, como cualquier otro objeto artístico, tienen una lectura de cómo ha sido creado, de cómo ha sido pintado en este caso. Todo cuadro es una obra abierta por dos motivos. Por un lado, por la forma en que ha sido creado, en que ha sido hecho y lo que ha querido expresar su autor, el pintor, como por otro lado, por la mirada y las sensaciones que provoca en nosotros, en esa persona que contempla esa obra ya creada. Debemos aprender a contemplar, a mirar, a leer y disfrutar una obra de arte. Les invito a que lo hagamos a partir de estas obras del Renacimiento que he seleccionado para ustedes. Mirar un cuadro, mirar uno de estos cuadros y darnos cuenta de sensaciones y sentimientos que nos provocan por colores, por matices. Es analizar su contenido formal como imagen y como objeto plástico. Leerlo de forma subjetiva, es decir, qué significa todo esto para mí. Y realizar, pues, así un sinfín de interpretaciones. Supone también informarnos sobre su autor, el contexto, la época, de ver y pensar críticamente todo aquello que estamos observando. Mirar un cuadro, así pues, es algo que se aprende. Lo primero que debemos hacer es observar y contemplar la obra. Esta es una invitación a acercarnos por primera vez a ese cuadro. Debemos mirarlo y observarlo atentamente. Debemos fijarnos en su conjunto, en la globalidad, en todo lo que entraña, en todos sus detalles. Reflexionar y pensar sobre todo aquello que vemos. Además, estaría bien que anotáramos en una ficha el autor, el título, el año en el que fue pintado, así como sus dimensiones o la técnica que fue empleada. Una vez hemos seleccionado la obra o se nos ha presentado una obra que analizar, debemos plantearnos a qué movimiento artístico pertenece, cuál es el momento histórico en el que se hizo y de qué manera todo esto ha quedado reflejado en esa obra. Para un análisis descriptivo y temático, debemos tener en cuenta qué observamos, qué vemos. Debemos describir los objetos y personajes que aparecen en el cuadro, describir detalles que nos llamen la atención. ¿Cuál es la temática que trata el cuadro? Es decir, ¿qué nos representa? ¿Qué crees que cuenta la obra? ¿Plantea, crees tú, alguna historia? ¿Está inspirado en algún hecho? Si es así, ¿cuál sería? Para entrar a desarrollar cuestiones sobre el análisis formal, podemos plantearnos esta serie de preguntas. ¿Cuál es el soporte sobre el que está pintada la obra? ¿Cuál es la técnica pictórica que se ha empleado? ¿Cuál es el centro de atención o de interés del cuadro? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo es la composición de la obra que estás observando? ¿Cuáles son los colores que predominan y por qué crees que esto es así? Y por último, podemos plantearnos cómo está iluminado el cuadro. Para plantearnos un análisis sensorial y emotivo, debemos plantearnos también una serie de cuestiones. ¿Qué emociones me provoca esta obra? Además, al tratarse de una opinión subjetiva, debe estar bien justificada. ¿Representa el cuadro la realidad tal y como es? ¿O también hay objetos o entornos que son incomprensibles dentro del marco de la obra? Uno de los puntos, sin duda, que más interés despierta dentro de lo que representa la obra es precisamente esto. ¿Qué significado tiene el cuadro? ¿Qué significa lo que está pintado? Y por supuesto, ¿qué ideas transmite tal y como está pintado? Nuestro último punto de análisis de una obra pictórica, de un cuadro, es la realización de una valoración personal. Así que te invito a que te plantees qué piensas del cuadro y de todo aquello que refleja.